¿Alguna vez sentiste que, incluso en medio de una multitud, hay alguien que carga con un destino distinto al de los demás? Imagina miles de soldados subiendo al tren rumbo a la guerra, con los uniformes recién planchados, cartas en el bolsillo y los ojos llenos de un miedo disimulado detrás de una valentía ensayada. Pero entre todos ellos, uno llama la atención, no por su tamaño, ni por su forma de caminar, sino porque su mirada no estaba allí, estaba más allá. Como si desde el primer paso llevara consigo un secreto que ni él mismo comprendía del todo. Era solo otro rostro entre miles, un soldado cualquiera, con el fusil a la espalda y su nombre bordado en el pecho. Pero había algo en su postura, un silencio distinto, como si el tiempo a su alrededor caminara a otro ritmo. ¿Conociste a alguien así alguna vez? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vivió este joven no tiene una explicación simple. Se hizo conocido como el soldado que sobrevivió a la guerra, pero lo que nadie vio fue lo que eso le costó por dentro. Y todo comenzó en aquel embarque silencioso, donde los rieles ya anunciaban lo inevitable. Los rieles vibraban bajo sus pies, pero él parecía no notarlo. Mientras los demás reían fuerte intentando esconder el miedo, él solo observaba, como si cada rostro a su alrededor fuera un retrato que debía memorizar. Tal vez, en el fondo, ya sabía que muchos de ellos no volverían. O tal vez era solo el instinto de quien presiente que está a punto de cruzar una línea sin retorno. El tiraron parshir, y con él se fue la inocencia de toda una generación. A más tarde, cuando el fuego y la oscuridad ya se habían llevado a todos los que estaban a su lado, solo quedaba él, el mismo soldado que sobrevivió a la guerra, caminando entre escombros, cargando una historia que nadie se atrevería a inventar. Es en esos momentos cuando uno se da cuenta de cómo los pequeños detalles, una mirada que se alarga, una respiración contenida en la garganta, pueden decir todo lo que las palabras no alcanzan. Y si esto te hizo pensar en alguien o en alguna sensación que viviste, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede tocar el corazón de alguien que hoy necesita saber que no está solo. No, aprovecha y deja tu like, porque eso ayuda muchísimo a que estas historias lleguen más lejos, a personas que realmente necesitan oírlas. Y si sentiste algo especial al ver esto, suscríbete al canal. Aquí es donde convertimos el dolor en memoria viva. Aquí, cada historia encuentra un corazón atento, pero lo que nadie en ese tren sabía, ni siquiera él, era que pocos días después, el infierno llegaría de madrugada y el destino de todos cambiaría para siempre. Solo él regresaría, el único soldado que sobrevivió a la guerra. Bajó del camión con la carta de su madre cuidadosamente doblada en el bolsillo del uniforme, como si ese pedazo de papel fuera un escudo invisible contra todo lo que estaba por venir. Los primeros días fueron tensos, pero soportables. Hambre, frío, órdenes secas y la sensación constante de que algo estaba a punto de estallar. Pero aquella madrugada, el cielo no amaneció. Lo que se iluminó fue el suelo, envuelto en llamas. Una serie de explosiones desgarró el campo como si la tierra misma estuviera escupiendo fuego. Disparos venían de todos lados. Los gritos se confundían con el sonido seco de las balas atravesando cuerpos. Era imposible saber quién seguía con vida. Como si el tiempo se hubiera disuelto entre el dolor y el humo, se encogió entre dos piedras, el corazón desbocado, tratando de recordar el rostro de cada uno de los que habían llegado con él. Pero cuando el sol finalmente apareció, ninguno de ellos seguía allí. Todos habían caído, y él, de alguna manera, seguía respirando en él. Olor a pólvora seguía impregnando el aire, mezclado con el polvo fino que cubría todo a su alrededor. El suelo era un cementerio sin nombres, botas abandonadas, cascos, cairos, trozos de uniformes esparcidos como recuerdos de lo que minutos antes habían sido hombres. Se levantó despacio, con las manos temblorosas, intentando entender si aquello era real o algún tipo de alucinación provocada por el miedo. No se oía nada, ni voces, ni pasos, ni viento, solo un silencio espeso, casi inhumano, como si hasta la propia guerra se hubiera detenido un momento para mirar. Sus ojos recorrieron el campo devastado, buscando cualquier señal de vida. Solo él
cubierto de barro, respirando con dificultad, el corazón tratando de convencerse de que aún latía por alguna razón. ¿Por qué él? ¿Por qué? Entre tantos, el destino salvó justo al que parecía más frágil. Esas preguntas empezaron a crecer dentro de él, como algo que iba más allá de la lógica. Tal vez había una verdad oculta detrás de todo. Una de esas revelaciones que solo aparecen cuando el dolor nos empuja hasta el borde. Si tú, que ponerle un nombre a ese tipo de silencio, ¿cuál sería? Escríbelo en los comentarios en cuando por fin regresó a la base, con las botas cargando el peso de cada paso dado sobre cuerpos que ya no se levantarían. Nadie supo cómo reaccionar. La puerta se abrió. 2 soldados lo reconocieron desde lejos y se congelaron. Uno dejó caer la taza que tenía en la mano. El otro apenas murmuró. Anel volvió, como si estuvieran viendo a un fantasma. El silencio se rompió con susurros. Oficiales lo rodearon. Le pidieron que contara exactamente lo que había pasado. Él lo intentó, pero no había lógica en las palabras. Era imposible explicar cómo, en medio del caos, ninguna bala lo tocó, ningún fragmento, ninguna quemadura, ninguna explicación. El informe oficial usó el término sobreviviente, por milagro, pero entre los soldados, el comentario era otro. Esto no es normal. ESO, no solo por lo que vivió, sino por lo que empezó a despertar en los demás preguntas, dudas sobre sus propias decisiones, sobre su forma de ver la vida, sobre lo que verdaderamente importaba. Y lo más extraño, ningún oficial podía sostenerle la mirada por mucho tiempo. Era como si vieran algo en sus ojos que daba miedo. La noche antes de partir, mientras hacía la maleta en silencio, sintió una presencia detrás de él. Era su madre, apoyada en el marco de la puerta, con los ojos rojos de tanto contener el llanto. No dijo nada al principio, solo se acercó, acomodó el cuello de su abrigo y abrochó el botón del bolsillo, como quien sella una protección. Él, intentando parecer fuerte, susurró con una leve sonrisa en sí: algo me pasa, voy a volver, aunque sea de rodillas. Ella le tomó la mano con firmeza y, con una calma que no encajaba con el momento, respondió: Dios te va a esconder donde los ojos del mal no puedan verte. Esas palabras resonaron dentro de él cada día en el campo, no como consuelo, sino como algo que tenía sentido incluso cuando todo a su alrededor parecía haberlo perdido. Era como si, de alguna forma, esa frase hubiera dibujado el camino por donde él pasó ileso, y cuanto más la recordaba, más entendía que quizás la respuesta a lo que había vivido no estaba en los informes militares, sino en esa promesa silenciosa hecha entre madre e hijo en sí. Esta escena te hace pensar en alguna palabra, en alguna emoción. Escribe en los comentarios una frase que represente esa clase de fuerza invisible. Era como si el mundo se hubiera detenido por un segundo. En medio del ruido ensordecedor, con el suelo temblando y los ojos ardiendo por el humo, él escuchó. No era un grito de pánico, ni una orden de mando. Era una voz distinta, firme, serena, cercana. Llamó su nombre como quien despierta a alguien de una pesadilla. Ahora Ann Corrigan no lo pensó. Solo obedece. Se lanzó al suelo con tanta fuerza que ni sintió el golpe. Un segundo después, una explosión hizo que el cielo se viniera abajo. Al abrir los ojos, había algo pesado sobre él, un cuerpo de un compañero que no tuvo la misma suerte, pero que, en ese instante, se convirtió en escudo. Era como si todo hubiera sido calculado por alguien que, desde arriba, veía lo que él jamás podría haber visto desde ahí, y por más que intentara explicar, aquello escapaba de la lógica, de las estadísticas, de los mapas de guerra. Esa voz lo cambió. Cambió el rumbo de su vida, sus decisiones futuras, su manera de mirar lo invisible, como si una fuerza silenciosa hubiera estado allí todo el tiempo, solo esperando el momento exacto para actuar en sí. ¿Alguna vez viviste algo así? Algo que pareció salvarte justo en el instante en que todo podía salir mal. ¿Qué palabra usarías para describir esa sensación? Escríbelo en los comentarios. En los días que siguieron, fueron demasiado silenciosos. Estaba de vuelta en su casa, en su cuarto, en la almohada que aún conservaba el olor de antes de la guerra. Pero era como si él no estuviera allí por completo. Dormir
se volvió un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, los rostros volvían, uno por uno, como si pidieran respuestas que él no sabía dar a la imagen del compañero que cayó sobre él en la trinchera. La mirada perdida de un amigo, que murió sin entender por qué. Todo se repetía como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en aquella noche. No sentía alivio por haber sobrevivido. Sentía peso aún, peso difícil de explicar. La culpa de haber vuelto cuando tantos no lo hicieron. Y la pregunta que recorría, en silencio cada rincón de la casa era siempre la misma. ¿Por qué yo quedé? La madre, que apenas podía contener las lágrimas al verlo quieto frente a la ventana, respondió sin dudar: porque aún hay algo grande que te espera aquí. Y esa frase, dicha con voz temblorosa pero fe firme, empezó a cambiarlo todo. Plantó en él una semilla de propósito, una transformación invisible, pero profunda. Tal vez la respuesta a esa culpa no era olvidar, sino tener una misión. Y cuanto más pensaba en eso, más entendía el impacto de las pequeñas decisiones. Volver no fue solo sobrevivir, fue una responsabilidad. En el hospital, entre pasillos estrechos y voces apagadas, reconoció un rostro marcado por el mismo dolor que él había cargado durante años. Era el hermano de aquel amigo que no volvió del campo de batalla, el compañero que se lanzó para protegerlo en aquel instante de desesperación. Con manos temblorosas, le entregó una carta amarillenta por el tiempo, escrita con palabras que nunca llegaron a ser leídas. Una voz silenciosa que venía del pasado. En ese momento, algo cambió dentro de él, como si, por fin, las piezas sueltas de su historia encajaran. No fue la suerte la que lo salvó. No few LAs se dio cuenta de que su verdadero papel era ser el guardián de esas memorias, el portador de los dolores que quedaron atrás. Una transformación profunda que cambió su forma de pensar y sus decisiones para siempre. La guerra había dejado marcas que nadie podía ver, pero también le dejó un propósito invisible, una misión que iba mucho más allá de la supervivencia físicamente. Volvió entero, sin cicatrices, sin rasguños que delataran lo que había vivido aquella noche aterradora. Pero, por dentro, la transformación era profunda, casi invisible para quien lo veía desde afuera. El dolor que cargaba no venía del cuerpo sino del alma, de ese peso silencioso que nace cuando uno entiende que su historia no solo lleva sufrimiento sino también una misión. Poco a poco convirtió esa en acción. Se volvió escritor, traduciendo en palabras todo lo que no pudo decir durante la guerra. Se convirtió en mentor de jóvenes que enfrentaban sus propias batallas, ayudándolos a ver que la superación nace cuando decidimos seguir adelante, y comenzó a dar charlas en escuelas, donde su voz cargaba el impacto de quien ya vio lo peor, pero eligió creer en lo mejor. Siempre terminaba sus palabras con una frase que resumía su forma de ver la vida. No fue un milagro solo haber sobrevivido. El milagro es lo que hice con esa segunda oportunidad. Si pudieras elegir una palabra para definir esa transformación, ¿cuál sería? Escríbela en los comentarios. El tiempo había dejado marcas en su rostro, ahora más cansado, con él, cabello plateado y pasos lentos, pero su mirada todavía cargaba la intensidad de quien vio lo inimaginable. Cuando regresó al campo de batalla, aquel lugar de tierra removida y recuerdos invisibles, no llevaba solo flores, llevaba el peso de todas las historias que ese suelo guardaba. Lloró en silencio, susurrando el nombre de cada amigo que no pudo salvar, como si cada palabra fuera una promesa de que jamás serían olvidados. Allí, en ese momento, no era solo el sobreviviente de la guerra, era el mensajero de una verdad que pocos se atreven a contar. No fue la muerte lo que lo marcó, sino la forma en que eligió vivir después de ella, transformando cada cicatriz invisible en un testimonio de superación y propósito. La vida le dio una segunda oportunidad, y él la usó para dejar un impacto que resonaría mucho más allá de las trincheras. Y esta historia, como tantas otras, nos recuerda que la verdadera victoria no está solo en sobrevivir a los momentos más duros, sino en encontrar un propósito que le dé sentido a todo lo que vivimos. Si este mensaje te tocó en lo más profundo, deja en los comentarios la palabra que mejor represente esa fuerza que la vida nos pide tener. Quiero saber cómo enfrenta tus propios desafíos y cómo conviertes tus historias en algo que merezca ser contado. Vamos juntos a construir un espacio
donde cada experiencia tenga voz y verdadero significado.